Vamos en esta noche a abrir la Biblia en el capítulo 1 del libro de Levítico. Continuamos con nuestra serie sobre el pacto de sangre y en esta noche vamos a ver la introducción a los sacrificios. En el libro de Levítico, capítulo 1, dice la Biblia: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre ustedes ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego, los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Cuando Dios se les reveló a los hebreos en el monte Sinaí, recordamos que fue un espectáculo atemorizante, aterrador. Todo el monte comenzó a temblar, comenzaron a caer rayos y relámpagos por todas partes, y el pueblo no podía ni siquiera acercarse ni tocar el monte, porque Dios estaba en el monte dándoles las leyes, los 10 mandamientos, y una de las cosas más importantes que Dios quería que el pueblo entendiera es que el Dios que entregaba la ley es un Dios santo. Es un Dios que debe ser honrado, que debe ser respetado y que debe ser temido. El temor a Jehová es uno de los principios más grandes para poder ser santos en toda nuestra manera de vivir. Mientras ese pueblo que estaba a las faldas de la montaña no entendieran la santidad de Dios, no pueden 2 personas en un pacto caminar juntas si no estuvieran de acuerdo. Para poder caminar juntos en la vida, en un matrimonio, en una sociedad, en lo que sea, necesitamos estar, ¿qué cosa? De acuerdo. Si no hay ese acuerdo, no se puede caminar juntos. Y para poder caminar con el Dios que ha entrado en un pacto con nosotros, es imprescindible que nosotros conozcamos y comprendamos a ese Dios, porque si no, te vas a salir del camino. Y lo primero que Dios impresiona en sus corazones es que tenían que caminar en santidad. Después de que Dios les da la ley, leímos también la clase pasada que les dio instrucciones precisas y detalladas sobre la construcción de una nave que se llamaba el tabernáculo, en el cual ahí Dios establece 2 cosas: un orden sacerdotal y un sistema de sacrificios. Para que podamos en esta noche tener una clara comprensión de todo, vamos a ver, aquí está el tabernáculo con las leyes, el sacerdocio y los sacrificios, y aquí tenemos en el lado derecho la santa ley de Dios. El pueblo no podía cumplir la ley porque el pueblo era pecador, Dios santo. La ley no fue dada para que el pueblo pudiera entender que la ley los iba a cambiar. La ley condena, la ley revela la santidad de Dios, la ley solamente revela el pecado. Sin el conocimiento de la ley, Dios no puede juzgar de pecado.
Entonces, como Dios sabía que la ley no iba a ser cumplida, porque todo lo que nos prohíbe Dios en los 10 mandamientos es lo que nosotros hacemos, desgraciadamente, Dios junto con la ley les da en el tabernáculo un orden de sacerdotes para que estos sacerdotes, cada vez que el pueblo fracase en cumplir la ley, los sacerdotes puedan ofrecer un sacrificio a través de la muerte de un animal inocente, y esa sangre era la respuesta al pecado del pueblo. No podía el pecado ser pasado por alto sin que fuera derramada la sangre. Leemos que inmediatamente después, en Éxodo capítulo 24, versículos 7 al 8, Moisés, después de recibir la ley, dice Éxodo 24, 7, tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés, noten ustedes lo que hizo Moisés inmediatamente después de recibir la ley, tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Después de que Dios le da la ley, lo primero que hace Moisés no es decirles, esta es la ley que los va a santificar, sino que Moisés insiste y les dice al pueblo, la sangre es precisamente lo que Jehová quiere que entiendan, que es la base del pacto con Dios. La sangre es la base del pacto con Dios. La sangre es la base de nuestra relación con Dios. La sangre es el medio a través del cual puede el pecador entrar en comunión con un Dios santo. Y hermanos y hermanas en Jesucristo, les garantizo, con todo mi corazón, no nos va a dar tiempo hoy de todo, va a ser como 12, 3 estudios los sacrificios, que ahora que acabemos en 2, 3 clases los sacrificios, van ustedes a entender, de veras con todo mi corazón se los digo, van a entender la razón por la cual Dios instituyó sacrificios y el significado de la sangre en toda la Biblia. En Hebreos 9, versículo 18, se nos dice lo mismo que acabamos de leer en el libro de Éxodo capítulo 24. Y dice en Hebreos 9, 18, explicándonos, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, o sea, lo que acabamos de leer, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. De esto aprendemos en esta noche nuestra primer lección. No dio Dios la ley al pueblo como parte del pacto. Esto es muy importante. La ley no fue dada como parte del pacto, sino como una manera de revelarse a su pueblo. A través de la ley, Dios muestra su carácter, nada más. Cuando los judíos miraran a la ley, y cuando vieran que la ley dice, no matarás, no fornicarás, no codiciarás, no esto y el otro, cuando el judío miraba la ley, inmediatamente se daba cuenta en su conciencia que era pecador, que había fallado, que no había cumplido lo que Dios dice, y el judío corría inmediatamente al sacerdote, le traía el sacrificio, y la sangre derramada le daba en ese momento la cubierta de sus pecados. Esto les hacía entender a los hebreos el grande abismo que había entre Dios y los seres humanos e imperfectos pecadores, y el gran Dios todopoderoso y santo. Iban a entender los judíos que sin derramamiento de sangre no hay acceso a Dios. La ley, el tabernáculo, los sacrificios, todo eso pertenecía al antiguo pacto, pero todo eso apuntaba hacia el futuro, hacia el perfecto, hacia el pacto, hacia el sacerdocio inmutable y eterno del Hijo de Dios. Vamos en esta noche a introducirnos a los antecedentes de los sacrificios desde el Antiguo Testamento,
desde el capítulo 3 del libro del Génesis. ¿Cuándo Dios creó el universo? Nos vamos a ir desde todo era perfecto, todo era armonioso, todo era y reflejaba un orden. Las palabras del Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento la obra de sus manos. Pero el ser humano, que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, escogió libremente, sin ninguna coerción ni manipulación, rebelarse contra su Creador. Y cuando el ser humano se independizó en contra de Dios, esta rebelión de nosotros, de los seres humanos, trajo a toda la creación, porque dice Colosenses 1 y 2, que hasta los cielos están contaminados y que la expiación de Cristo purificó también las cosas que están en los cielos. Imagínense nada más. Una purificación con la muerte de Cristo hasta cosas que están en el cielo. ¿Hasta dónde llegó la rebelión? Que los seres angelicales fueron también contaminados. Ellos nos contaminaron a nosotros, pero la rebelión humana hizo que el universo se pudiera contaminar. Dios le llama a esta rebelión pecado. Esta es la palabra simple, sencilla, singular, que es la causa de todos los sufrimientos, desgracias, caos, rebeliones y desviaciones humanas. Pecado. La Biblia enseña en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y todos hemos sido alejados, destituidos, nacimos en pecado, Salmo 51, y si no entiendes que Cristo murió por tus pecados, morirás eternamente alejado del reino de Dios. Esto significa que dentro de ti y dentro de mí traemos una fuerza increíblemente indescriptible que se llama una fuerza del mal, que nos lleva a fumar, a tomar, a adulterar, a fornicar, a acabarnos, a huir, a tratar de escapar de esta vida, a volvernos locos. Es una fuerza de autodestrucción que tiene su inicio con la rebelión del ser humano. Todos los hombres hemos estado de acuerdo en esta fuerza autodestructiva del ser humano. William Shakespeare le llamó el defecto trágico, Carlos Marx le llamó la lucha de clases, el psicólogo Sigmund Freud lo bautizó el medio ambiente, y todo el mundo trata de explicar que hay algo malo entre nosotros que nos lleva a autodestruirnos. La Biblia le llama pecado. En Marcos 7, 20 al 23, Jesucristo dijo, porque de dentro del corazón salen los adulterios, las malas palabras, todas las cosas malas salen de dentro de nosotros. No es lo de afuera lo que entra y nos contamina, sino que tenemos suficiente maldad y veneno dentro de nosotros para sacarlo, y si pudiéramos acabaríamos con el mundo entero, como los grandes hombres destructores, llámese Hitler, Benito Mussolini, Aníbal, Atila o lo que sea, pero los más grandes hombres de toda la historia han querido apoderarse, controlar, dominar, manipular a las masas. Jesucristo dijo, los hombres se enseñorean de los gobiernos, mas ustedes no deben tener la misma actitud. El que quiera ser grande entre ustedes, sea el más pequeño, sea el que sirve a los demás. Ahora bien, esta rebelión humana no tomó por sorpresa a Dios. No dijo Dios, oye, Gabriel, ¿qué hacemos ahora? Se nos reveló Adán. La Biblia dice que Dios es omnisciente y que desde antes de que Satanás se revelara, y desde que antes de que el hombre fuera criado, y desde que antes de que fueran los universos puestos en movimiento, Dios tenía todo absolutamente calculado y controlado. Dios no causó esta rebelión, Dios la permitió. Que esto quede bien claro, Él no es el causante del mal, Dios permitió que el mal entrara al universo, y los hombres aquí abajo han luchado en la teología preguntándose, Señor, si tú eres poderoso y eres bueno, ¿por qué permitiste que el mal entrara al universo? Por ahí atrás hay un libro que escribí que se llama El dilema del mal. Ahí lo explico en ese libro, en el dilema del mal,
pero les voy a dar a ustedes los 3 puntos teológicos de la creación y la rebelión humana en el dilema del mal. Cuando Dios creó el universo, tenía 3 alternativas. Una, no haber creado nada. ¿De acuerdo? O sea, simplemente pudo haber dicho, ni demonios, ni ángeles, ni nada, y nos quedamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por toda la eternidad, y no hay problemas. No, Dios pudo haber tenido esa opción. No haber creado nada. Ni árboles, ni plantas, ni galaxias, ni nada. Nada de nada. Número 2. Pudo haber creado un universo donde nunca entrara el pecado. Donde nunca hubiera mal, donde nunca hubiera habido la rebelión que existe actualmente. Y número 3. La tercera opción del Dios omnisciente era crear el universo y permitir que entraran fuerzas destructivas al universo. Y demostrar al final lo que la Biblia nos revela de la mente de Dios. Número 1. Nadie puede decir cuál es la mejor opción, o alguien puede decir, yo hubiera preferido la 2, que no hubiera habido pecado. U otras personas pueden haber dicho, no, hubiera mejor preferido, como dijo Job cuando estaba lleno de lepra y de su enfermedad, ¿por qué mejor no me abortaste, Dios? No me hubiera sacado el vientre de mi madre, ni hubiera pasado esta sinsabores que estoy atravesando. Pero si tú dices que lo mejor para Dios era no haber sido creado de la nada, estás cometiendo el primer error filosófico en esta noche. Porque si alguien dice que la nada es mejor que lo que existe, no puede haber un punto comparativo, porque tú no conoces lo que es la nada. ¿De acuerdo? Número 2. Si tú dices que hubiera sido mejor un universo sin pecado, y si tú estuvieras en el trono de Dios, tú hubieras hecho esto, en ese momento Dios te podría contestar, si alguien me pudiera amar, lo tendría que hacer libremente. En la segunda opción hubiéramos sido robots. Dios pudo haber creado una raza de humanos, nada más nos daba cuerda y le decíamos, ámame, 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 te amo, te amo, te amo, te amo. Pero Dios escoge en su sabiduría, y Dios es más inteligente que tú y que yo. Y aunque no te guste, la mejor opción para Dios fue la número 3. Y en la número 3, Dios escoge que nosotros seamos creados y que nosotros determinemos libremente amarle y rendirnos y someternos a nuestra voluntad. Y para que una criatura sea criada y determine que yo voy a amar Dios libremente, Dios tiene que poner en mí el potencial y la característica más grande que posee la raza humana, que es la libertad de escoger entre el bien y entre el mal, y saber que si escojo para allá, ¿a dónde me voy? Y si escojo para el bien, ¿a dónde me voy? Y todos los seres y todos los humanos durante toda la historia hemos enfrentado esta encrucijada, el bien y el mal. Nadie puede negar que el mal existe, nadie puede negar que el bien existe. Hay bondad, hay misericordia, hay actos de amor que la gente reconoce que son altruistas, que son buenos, que lo recompensa las conciencias, y la gente toda está de acuerdo que el aborto, que la fornicación, que el adulterio, que el asesinato, que el robo es malo. Sabemos que hay malo y hay bueno, salvajes y cultos, iletrados y letrados. El hombre, pues, libremente escogió esta rebelión y Dios lo tenía previsto. Cuando Dios le dijo en Génesis 2:17 a Adán, el día que tú comas de ese árbol ciertamente morirás, en ese momento Dios le estaba diciendo a Adán, no eres un robot, quiero que sepas que dentro de ti yo puse un potencial para que determines rebelarte o someterte a mi voluntad. La paga por el pecado, ¿qué es? ¿Y cuál es la evidencia de que este castigo ha sido pagado? O sea, si la paga, si se tiene que pagar algo por el pecado, ¿cuál es la evidencia de que se ha pagado algo? La sangre derramada. Es en la Biblia la evidencia de que la vida ha sido dada para pagar el castigo. Desde el principio de la Biblia, Dios nos deja esta lección, la sangre derramada de un inocente. Es
la única, no hay más, es la única señal de su plan divino de que el castigo ha sido pagado. Dios es un Dios santo, dice la Biblia, y Dios no tolera el pecado ni el desorden en su universo, porque en ese momento dejaría de ser el soberano Dios del universo. Dios tiene que castigar el pecado. Podemos entender un poco esto observando en nuestro propio país lo que está pasando. Nuestro país atraviesa un periodo donde el fracaso de nuestro gobierno en aplicar la ley y la justicia ha traído caos, desorden, falta de respeto a la ley y una corrupción tal que son casi incontrolables. ¿Cuál es la raíz? La falta de aplicar la ley y la justicia. Si Dios en su universo que creó dejara de ser justo y dejara de castigar el pecado, se convertiría en un monstruo. Sería un Dios totalmente amoral. Sería un Dios donde no está gobernando. Y por eso dice Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades civiles, porque no existe ninguna autoridad sino de parte de Dios, y las autoridades que hay han sido colocadas por Dios, de manera que el que resiste a la autoridad, resiste a Dios y acarrea condenación para sí mismo. Porque los magistrados civiles no están para aplaudir el mal. Los gobiernos, los magistrados, los jueces, la policía, los soldados están puestos por Dios. El orden civil tiene su origen en la Biblia y fueron puestos por Dios para que aquí abajo hubiera orden. Si se viola la justicia, se viola el orden. La consecuencia de todo efecto hay una causa viene el efecto. ¿Qué cosa es? El desorden, el caos, la rebelión incontrolable. Vez tras vez la historia nos da el mismo testimonio. Dios no puede permitir que en su universo exista el desorden y la maldad sin ser castigada. Dios te ama inmensamente, dice la Biblia, pero Dios tiene la necesidad, basado en su justicia, que tratar con tus pecados y con mis pecados. Entonces Dios hizo una provisión. Dios trajo la medicina. Dios fue el que inventó, el que diseñó, el que puso en operación y el que nos dice en las Sagradas Escrituras cuál es su provisión, cuál es el remedio para tratar con la rebelión humana. Como el ser humano no conoce la Biblia y sabe que de alguna manera tiene una conciencia culpable hacia él, el ser humano inventó las religiones, lo vamos a ver ahorita. Inventó la forma de acercarse a Dios a través de sus medios, como el hombre piensa, pero todos estos medios humanos son rechazados por Dios, porque Dios no nos deja a nosotros la alternativa, ni la opción, ni la prerrogativa que nos acerquemos a Él de acuerdo a nuestros propios términos. O nos acercamos como Él nos manda, o somos rechazados como Caín. Vayamos a Génesis capítulo 4 y veamos la historia de Caín de una forma breve. Pasó el tiempo y Adán y Eva crecieron y tuvieron a 2 hijos. Parece ser, y yo todavía lo sigo creyendo, que Caín y Abel eran gemelos. ¿Por qué creo que eran gemelos? Porque dice que nada más concibió una sola vez. Aquí dice en Génesis 4, versículo 1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de varón he adquirido, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Entonces aquí se nos habla que solamente concibió, bueno, esto no tenemos por qué pelearnos, ¿verdad? Pero parece que eran gemelos. Total que nace Caín primero y después nace Abel. ¿Cuándo crece Caín y Abel? Dios le había enseñado muy claramente a Eva y a Adán, ¿qué cosa? Cuando pecaron Adán y Eva, lo primero que hicieron fue arrancaron hojas de higuera y se las pusieron.
en sus partes impropias. Y cuando se taparon Adán y Eva, se escondieron de Dios. O sea, antes vivían descubiertos desnudos y podían andar así como los niños de 1 año, 2 años, los metes encuadraditos a la tina del baño y ni en cuenta, ¿verdad? Nada más crece la niña a los 4 años y ¿qué hace la niña? ¿O el niño? O sea, cobran conciencia de qué cosa. Antes esa conciencia no la tenían. Pero en cuanto llegan a los 4 o 5 años de edad, comienza en el ser humano a haber una conciencia que se llama vergüenza. Y esa vergüenza tiene su origen en el pecado. Y cuando Adán y Eva se cubren, tratando de ellos mismos, a su manera, según su deducción, según su misma opinión, según su sentir, creyeron que era la forma como Dios no los castigaría, Dios les enseña la lección que corre por todas las páginas de la Biblia, en la cual es el tema de nuestra serie, el pacto de sangre. Dios les dice a Adán y Eva, quítense las hojas de las higueras, y Dios se las arranca. Y les dice, ustedes no se van a tapar, ustedes no van a inventar cómo cubrirse, soy yo el que los voy a cubrir. E inmediatamente en Génesis 3, versículo 21, encontramos el primer mensaje de lo que es el Evangelio o el plan de Dios en símbolos. Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre, fue Él, no el hombre, es Dios el que hace la provisión. Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En eso Dios, cuando viste a Adán y Eva y les quita las hojas de la higuera, vemos que Adán y Eva ven como Dios, ¿qué cosa? Mata un animal. ¿Correcto? Y Adán y Eva ven que la sangre es derramada de ese animal y las pieles del animal las agarra Dios y se las pone a ellos. Y Dios, al ponerle las pieles de los animales y al matar al animal, les da la enseñanza a Adán y Eva. Soy yo el que los visto. Y la única forma en que el hombre puede cubrir su pecado es a través del derramamiento de sangre de un animal inocente. ¿Por qué no puede Dios cubrirnos a través de la muerte de otro ser humano? El diablo, que es la contraparte de Dios y que es el antítesis de Dios y que es el antagónico y que es todo aquello que Dios hace, lo imita, todo, existe la contraparte siempre de la maldad. Si Dios usa un león para el bien, el diablo lo usa para mal. Si Dios usa la palabra Salem como símbolo de paz, también hay las brujas de Salem. Si hay esto, si hay una cruz, el diablo, todo el diablo lo tuerce, lo ensucia, lo contamina. Dios, entonces, el diablo comienza a enseñarle a la humanidad que deben de derramar sangre humana para atacar el plan de Dios. Y vemos en la historia, hasta los aztecas mismos, fundadores de nuestra gran República Mexicana, hacían derramamientos de sangre humana, le sacaban el corazón a las víctimas, arrojaban a los niños al dios Moloch, mataban a hombres. ¿Para qué? ¿Para qué? Para aplacar a quienes, a los dioses. ¿Quién les puso el corazón que la sangre humana iba a aplacar a los dioses? Satanás, falsificando el plan de Dios. No es sangre humana. ¿Por qué? Porque no hay ningún humano, ninguna sangre humana que aplaque la ira de Dios, porque no hay ningún solo humano que sea inocente. Todos somos pecadores. Pero los animales son inocentes. Y cuando la sangre del animal era derramada, el ser humano tenía que ir creciendo y enseñándoles a sus hijos que tenía que ser la sangre de alguien inocente. Vamos a ver después los miles de sacrificios que hicieron los hebreos con el propósito de que la Biblia es un libro empapado con sangre para que creyera el ser humano y creciera con el concepto que es la sangre lo que hace expiación por el pecado. Caín y Abel crecieron. Adán y Eva les enseñaron cómo acercarse a Dios y llegó el tiempo. Dice Génesis capítulo 4, llegó el tiempo en que venía la hora del sacrificio y dice el versículo 3, aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel
y a su ofrenda. Aquí encontramos que Abel es aceptado por Dios, pero cuando Abel es aceptado por Dios, no es aceptado por lo que trae Abel. Abel no es aceptado por Dios porque Abel sea justo. Abel no es aceptado por Dios porque Abel haya hecho muy buenas obras. Abel es aceptado porque se acercó a Dios a la forma de Dios, a través del derramamiento de sangre de un animal inocente. Y llega Caín y le ofrece a Dios algo que Dios no le pidió. Adán y Eva ya se los habían enseñado. No se acerquen a Dios sin sangre. Y cuando Caín se acerca a Dios, Dios de repente le hace a un lado a Caín y acepta a Abel. Y dice en Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 11, versículo 4, Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aquí encontramos en el Nuevo Testamento que la sangre era la evidencia. La sangre era la evidencia. La sangre era la evidencia de que el castigo por el pecado había sido pagado. Era la única evidencia que podía existir. La ofrenda que le trae Abel a Dios estaba demostrándole a Abel que esa sangre de esa ovejita que él mató, el primogénito de sus ovejas, era una sustitución, era una ofrenda sustitucionaria ordenada por Dios. Caín, al contrario, como muchos de ustedes, a mí no me importa lo que tú digas, rechaza la voluntad de Dios y le trae el fruto ¿de qué? De su trabajo, de sus buenas obras, el fruto de la tierra. Y no es por obras, Efesios 2:8-9, para que nadie se gloríe. Yo te ofrezco el convento que hice, yo te ofrezco el dinero que he repartido, te ofrezco lo bien que me he portado, era el fruto de sus buenas obras, y aquí comienzan todas las religiones humanas. Así como Dios rechazó las hojas de higuera de Adán y Eva, así también Dios rechazaba las buenas obras de Caín. Dice Génesis 4, versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Aquí encontramos en Caín a un hombre pecador, tratando de acercarse a un Dios santo y ser aceptado por el Dios santo por sus buenas obras. Y muchos de ustedes que pertenecen a diferentes religiones, ¿qué cosa es una religión? Es un sistema filosófico, religioso, pagano e idólatra. Todas las religiones, sin excepción, que a través de sus fundadores han tratado de enseñarle a sus adeptos y a sus seguidores de que de alguna forma tienen que portarse bien. ¿Qué cosa? Obedecer la ley de Dios. Y el religioso ve que la ley de Dios le prohíbe esto, le prohíbe aquello, pero el religioso comulga el domingo, pero se emborracha. El 12 de diciembre festeja a la Virgen con la pacha de tequila atrás en la bolsa. Toma la comunión y le da al Papa, pero tiene su amante. Y se da cuenta que todo lo que Dios le prohíbe, él trata de descargar su conciencia, ofreciéndole ¿qué cosa? El fruto de sus manos, de su trabajo, de su dinero, sus sacrificios a la villa, sus peregrinaciones, acostarse sobre nopales, y el sacrificio para Jehová es abominación. Siguen el camino ¿de quién? De Caín. Porque no es la forma de acercarse a Dios. Y hasta que venimos a la Biblia nos damos cuenta cuál es la forma que a Dios le agrada y que Él mismo en su plan diseñó. Más tarde, como Caín no se quiso arrepentir, dice 1 Juan capítulo 3, versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y así encontramos en Génesis 4, 17 al 24,
que todos los que descendieron de Caín han seguido las pisadas de Caín y siguen sus propios caminos. Y Dios nos da en la carta a Judas, antes de Apocalipsis, versículos del 11 al 13, una solemne advertencia a los que quieren seguir el ejemplo de Caín, de creer que por su religión y por sus buenas obras van a ser aceptados por Él. Dice Judas 11 al 13, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino ¿de quién? ¿Cuál es el camino de Caín? El camino de Caín es querer ser aceptado por tus buenas obras y rechazar la provisión de la sangre preciosa del Cordero que quita tu pecado si tú le entregas tu vida en esta noche en arrepentimiento. Miren ustedes la advertencia de Dios. Han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. Y miren ustedes la advertencia de Dios: para todos los que siguen el camino de Caín está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Regresamos a Génesis capítulo 4, y como Caín mata a Abel, Adán y Eva tienen al tercer hijo, que se llamó Set. Dice Génesis 4, 25 y 26, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Dios le da a Adán y Eva otro hijo, y este hijo era el sustituto de Abel. Y los descendientes de Set, dice el versículo 26, Set le nació un hijo, Génesis 4:26, llamó su nombre Enos, y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Miren ustedes, los descendientes de Set invocan el nombre de Dios y se acercan a Dios por la sangre. Los descendientes de Caín invocan el nombre de Dios de los labios para afuera, porque se acercan a Dios no conforme a su corazón, sino conforme al corazón perverso y engañoso que los guía a la destrucción. Y desde Caín y Set hay 2 caminos: el camino angosto que conduce a la perdición y pocos entran por él, y el camino ancho y espacioso que conduce a la perdición y la mayoría van por él. Uno de los descendientes de Set fue Noé. Y cuando nació Noé, Dios juzgó al mundo con un diluvio universal y perdonó a Noé y a toda su familia. ¿Y saben ustedes qué fue lo primero? Génesis 8:20. Lo primerito que hizo Noé cuando descendió del arca. ¿Saben lo primero que hizo? Dice la Biblia, Génesis 8:20, edificó Noé un altar. Fue lo primero que hizo. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció, ¿qué cosa? Sacrificio o holocausto en el altar. Lo primero que Noé hizo, y vean ustedes que habían pasado ya como 1500 años desde Adán, los descendientes de Set, que era Noé, nunca se les olvidó a los descendientes de Set, nunca se les olvidó que la forma de acercarse a Dios era a través del derramamiento de sangre. Y así continuó el sistema de los sacrificios, y llegamos nosotros a través de Abraham, Isaac y Jacob a Éxodo capítulo 3, versículo 18. Y Moisés, cuando está enfrente del faraón, tampoco se le olvidó lo que Dios le enseñó a Adán y Eva. Y dice Éxodo 3, 18, oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y les diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado.
Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos, ¿qué cosa? Lo primero que Moisés tenía en su mente era que en cuanto fueran a dejar a Egipto, necesitaban derramar la sangre de un animal inocente. Después, todas las familias judías se juntaron antes de que comenzara el Éxodo, en la noche, en la víspera, y en Éxodo capítulo 12, Dios les comienza a aclarar un poco más los sacrificios. Les comienza a dar más luz acerca de su plan. Y es la primera vez en el capítulo 12 del Éxodo que Dios les cambia el calendario a los judíos. Porque los judíos hasta la fecha tienen 2 calendarios, el oficial y el religioso. El oficial comenzaba con el mes de Tishri. Cuando dice la Biblia que Dios comenzó el mundo, el día primero comenzaba en el mes de Tishri. Ese era enero para los judíos y pasó el calendario hasta el Éxodo 12. Los judíos tenían el primer mes, era el mes de Tishri. Pero al llegar el calendario judío, Dios les cambia el calendario y les da el mes de Nisan como el primer mes del año. Y ahí los judíos ya tienen 2 calendarios, uno que comenzaba en Tishri y el otro que comienza en el mes de Nisan. ¿Y por qué les cambia el calendario judío? Dice Éxodo 12 del 1 al 3. Habló Jehová Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel y díganles: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículos 6 y 7. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículos 12 y 3. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Cuando cayeron las 10 plagas de Egipto, cada una de las plagas era un juicio contra cada uno de los dioses de Egipto. Los egipcios adoraban las aguas del río Nilo, las envenenó Dios. Los egipcios adoraban a los piojos, los respetaban, Dios mandó piojos. Adoraban a las ranas, Dios mandó juicio sobre las ranas. Adoraban al Dios de las tinieblas, les mandó tinieblas Dios. Cada plaga fue un juicio contra cada uno de los dioses. Y el 10º juicio, donde iba a pasar el destructor e iba a matar a todos los primogénitos de Egipto, Dios mandaba un juicio sobre aquello en que los juicios y en que tú y yo tenemos nuestra esperanza aquí en la tierra, nuestro primogénito. Dios manda que el ángel mate a los primogénitos, pero donde veía la sangre, el ángel destructor se pasaba por encima de esa casa y no le hacía nada a los que estaban bajo la sangre. Aquí Dios nos dice, la sangre no solamente nos limpia, la sangre nos protege. La sangre nos protege. Todos los días le digo a Dios, pongo mi casa y la cubro con tu sangre. Cubro a Moisés con tu sangre, a Alan con tu sangre, a Andreita con tu sangre, a mis hijos chiquitos los pongo con tu sangre, a mi vida la pongo sobre mi sangre. Diario le pido a Dios, cúbreme con tu sangre, porque la sangre nos protege. Tiene el poder. ¿Por qué? Porque la sangre representa la vida. La vida, ya no de un animal inocente, bajo el nuevo pacto en el cual estamos tú y yo, la sangre representa la vida de Jesús. Cuando la última sangre cayó al pie del altar, que era la cruz, el altar de Cristo, ahí estaba toda su vida vertida por ti y por mí. Y esa vida de Jesús es eterna.
es imperecedera y tiene el mismo poder que tuvo en Egipto, el poder que tuvo en la cruz y el poder que continúa, porque la sangre divina es la vida del Hijo de Dios, continúa para nosotros tan fresca como hace 2000 años. Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido. ¿Por qué? Porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por la palabra de su testimonio y por la sangre. Por la sangre. La sangre, la sangre, la sangre, por toda la Biblia es la sangre, la sangre, la sangre. Entonces aprendemos que desde el principio de la historia, Dios ordena. En conclusión, desde Adán y Eva, Dios ordena por todas las páginas de la Biblia, corre este hilo de sangre, esta gran verdad, la muerte de un inocente como un sacrificio sustitucionario, como un medio para que el hombre entendiera el plan de la redención en Cristo Jesús. Y ahora con esto Dios comienza a aclararnos todo el panorama, y cada sacrificio que vamos a ver la clase que entra, había 5 sacrificios en el pueblo judío, 5 sacrificios. El primero era la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda encendida o el holocausto, la ofrenda de la comida y la ofrenda de la paz. Los 2 primeros sacrificios tenían que ver con nuestra posición y los otros 3 eran voluntarios. Y los 5 sacrificios que Dios ordena y que vamos a estudiar en Levítico, la clase que entra, los 5 sacrificios nos hablan de que estos 5 sacrificios hacían uno, y son las 5 manifestaciones que nos revelan en el libro de Levítico la perfección del sacrificio de Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando veamos estos 5 sacrificios y entendamos que cada uno nos revelan diferentes partes del carácter de Jesucristo, vamos a entender más claramente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dios ponía en claro desde el principio de la historia que sin derramamiento de sangre, Hebreos 9:22, no hay remisión de pecados. Y esto es, hermanos y amados en Jesucristo, lo que nosotros tenemos en esta noche que comenzar a entender. Y cuando el cristiano entiende qué es la sangre, por qué la sangre y por qué Satanás no soporta que tú hables de la sangre de Jesucristo, el cristiano comienza a vivir una vida de victoria en Cristo Jesús. Inclinemos nuestra cabeza. Señor, te damos gracias en esta noche por la sangre de Jesucristo. Por una sangre que nos ha sellado, nos ha lavado y continuamente todavía nos sigue limpiando. Bendito sea, Señor, porque tú eres el Dios de paz, que resucitaste de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de todos nosotros. Por la sangre del pacto eterno. Oh Dios, haznos aptos, capacítanos para hacer tu voluntad. Haz en nosotros lo que es agradable delante de ti por Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que a través de esa sangre de este pacto eterno seamos cada día santificados. Seamos limpios y purificados, porque ya no necesitamos limpiarnos todos, pues ya estamos limpios por la palabra. La palabra nos ha limpiado del pecado con el cual nacimos. Ahora solo necesitamos lavarnos las manos y los pies, que representan nuestro servicio a ti. Porque tu palabra dice, límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová. Y diario para tener comunión contigo, cuando pecamos, podemos proponernos para borrar nuestro pecado, portarnos bien. Podemos proponernos hacer una peregrinación. Podemos proponernos regalarte mucho dinero para que nuestra conciencia descanse. Pero tu palabra es clara. No hay nada que quite al pecado de en medio. No hay nada que borre el pecado. No hay nada que te pueda hacer acepto ante Dios más que la sangre de su Hijo y bendito Hijo Jesucristo, que en esta noche te puede lavar de todos tus pecados. Ahí desde tu lugar en esta noche, ven a Dios, ya no conforme lo que te enseñaron,
Ya no conforme a lo que tú aprendiste, ya no conforme a lo que tú crees que es bueno. Ahora que has oído de la Biblia, como lo oyó Adán y Eva, que sin sangre no puedes acercarte a Dios, y que no eres tú el que te tapas, sino es Dios el que te va a tapar en esta noche, acepta su plan. No seas rebelde, híncate y dile: Señor, no entiendo muchas cosas de esto, pero lo acepto porque viene de ti. Y porque ¿quién soy yo para oponerme a tu sabiduría? Señor, dame luz y hazme entender a través de estos estudios con claridad la razón que se encuentra detrás de tu plan. Porque tú eres un Dios mucho más grande que yo, y yo jamás podré entender tu voluntad con mi mente limitada. Me someto, Señor, a tu plan y acepto que la sangre de Cristo, y nada más que la sangre de Cristo, me limpia de todo pecado. Acepto que fue la muerte de Cristo que pagó en mi lugar. Él moría en mi sustitución. Yo soy el que debería estar en esa cruz, mas tú en tu amor mataste a tu Hijo en mi lugar. Crucificaste a tu Hijo a tu lugar. Sí, Señor, tú lo hiciste porque me amas. Y porque querías quitar de en medio entre tú y yo mis pecados. Y esa fue la clave y la idea de tu plan eterno. Que Él muriera y se interpusiera entre tú y yo solo aceptara tu plan. En fe, que se mirara a la cruz y creyera en mi corazón que Él murió y resucitó de los muertos, seré salvo. Acepto tu plan en esta noche, Señor. No quiero discutir contigo como Caín, ni acercarme más por mis propias buenas obras. Me acerco como un pobre y desvalido, paupérrimo pecador, sin nada que ofrecerte, abrazar y acogerme y aceptar la sangre de Jesucristo. Límpiame, Jesús, en esta noche. Borra mis pecados con tu sangre bendita. Dame esas vestiduras de justicia. Y soy acepto, Señor, no porque lo merezca, sino porque he creído que la sangre me limpia de todo pecado. Te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador, y te bendigo por tu plan. En tu nombre, Jesús. Amén.